Amigos, bienvenidos a Últimas Noticias de hoy. En este día traemos una gran noticia para millones de personas en los Estados Unidos. Se trata de un nuevo alivio económico, el cual podría estar aprobándose y sin duda va a sorprender a muchos. Quédese hasta el final del video, ya que va a conocer los detalles de esta gran noticia que podría beneficiar a miles con $2,000 en este año 2024. Recuerden darle clic al me gusta y suscribirse a nuestro canal. Eso nos ayudaría muchísimo para continuar trayendo estas noticias. Pues así es, señores, un nuevo proyecto de ley ha sido presentado en este mes de febrero 2024, con el objetivo de brindar un apoyo financiero adicional exactamente a un sector de los estadounidenses. Se trata de los veteranos. Este proyecto de ley propone la distribución de cheques de estímulo por un monto de $2,000 para los veteranos elegibles. Todo esto en un esfuerzo para aliviar las dificultades económicas que muchos de ellos enfrentan. La medida busca ofrecer respaldo financiero a aquellos que han servido a la nación en el pasado, reconociendo su contribución y su sacrificio. Se espera que estos pagos de estímulo ayuden a proporcionar un alivio económico crucial a los veteranos y a sus familias, más que todo en un momento en el cual muchos están enfrentando dificultades financieras luego de la pandemia y con la inflación actual. Para ser elegible para recibir estos cheques de estímulo, los veteranos van a tener que cumplir con ciertos requisitos establecidos en este nuevo proyecto de ley. Se va a requerir que presenten una solicitud para recibir este pago, y una vez completado este proceso, se espera que los beneficiarios reciban su cheque en este año 2024, ya sea a través de depósito directo en su cuenta bancaria o por correo en cheque en papel. Es muy importante destacar que este beneficio no es el clásico beneficio automático y requiere que los veteranos elegibles tomen medidas para recibirlo. Sin embargo, se espera que el esfuerzo adicional valga la pena para aquellos que necesitan este apoyo financiero adicional, el cual proporcionan estos cheques de estímulo. Este proyecto de ley ha generado discusiones sobre temas más amplios, como los planes de ingreso básico garantizado y otros programas que han sido diseñados para proporcionar seguridad financiera a los segmentos más vulnerables en la sociedad. Si bien el proyecto de ley actual se centra específicamente en los cheques de estímulo para veteranos, su impacto a largo plazo aún está sujeto a debate. En cuanto a la fecha exacta, se espera que este proyecto de ley primero sea aprobado. Y también se está esperando que el que controle y administre este nuevo cheque sea el Servicio de Impuestos Internos, el IRS, el cual comienza a enviar estos cheques de estímulo de $2,000 en este mismo año 2024. Se alienta a los veteranos elegibles a que se mantengan actualizados con la información más reciente sobre estos pagos, ya que se espera que se proporcione actualizaciones periódicas en los próximos meses. Pues sin duda alguna este nuevo proyecto de ley representa un esfuerzo por parte del gobierno, el cual muestra que quieren brindar un apoyo financiero a los veteranos de los Estados Unidos. A medida que se implemente y se pueda aprobar este proyecto y comiencen a distribuirse en los próximos meses, estos cheques de estímulo deben proporcionar un alivio económico muy crucial para los veteranos y sus familias. Pues bueno, ahora que estamos tocando el tema de los cheques de estímulo, hay rumores en internet, pero ¿llegarán realmente los pagos directos aún? Han pasado 3 años desde que el gobierno autorizó casi $1,000 millones en la economía, mediante el envío de cheques de estímulo a raíz de la pandemia. Y al parecer, desde entonces, todos los años se ha debatido si es que se podría llegar otra ronda de estímulo. Y esto se debe, en gran medida, a que a pesar de que se realizaron 476 millones de pagos, valorados en $814,000 millones, algunas personas aún están pasando por apuros.
Por lo tanto, no debería sorprender que a medida que avanza el año 2024, este tema vuelva a estar de moda en Internet. Y parece que la respuesta en este año es la misma que el año pasado. Hasta ahora no se ha confirmado ningún cheque de estímulo federal. La atención se ha desplazado en la recuperación económica, y los controles de estímulo adicionales no forman parte de las agendas legislativas actuales. La primera ronda de controles de estímulo fue lanzada en el año 2020, y para la mayoría de los estadounidenses, los pagos combinados significaron más de $3,000 en sus cuentas bancarias. De forma individual, no es mucho dinero en efectivo, pero esto también es bastante útil cuando quieres mantener las luces encendidas y llenar el refrigerador. Los obstáculos para llegar a un control de estímulo en este año 2024 son enormes. No es solo el Congreso de los Estados Unidos el cual tendría que unirse para aprobar una legislación que lo hiciera realidad, sino que el presidente Joe Biden tendría que firmarla, y más aún en un año electoral. Y pues con la economía mejorando constantemente, la atención parece estar en el crecimiento en lugar de la inyección instantánea de efectivo y en el aumento de una nueva ronda de pagos que podría crear. Dicho esto, para algunas personas hay una manera de obtener estos dólares extras este año. Y es que, por ejemplo, algo que está sucediendo en el estado de Pensilvania. Según la situación, algunos residentes en el estado de Pensilvania pueden obtener hasta $1,000 adicionales, luego de que el gobernador Josh Shapiro haya ampliado el programa de reembolso de impuestos a la propiedad y alquileres. Según ese programa, pueden cobrar alrededor de 175,000 personas mayores. Pero Pensilvania no es el único estado que hemos estado viendo repartiendo este tipo de alivio económico, que son los reembolsos. Otros estados como Nuevo México, California, Nueva York, recientemente Michigan y Minnesota, son uno de los muchos estados que han estado implementando esta nueva modalidad de pagos a sus residentes. Si es que tú vives en alguno de los estados mencionados, no dudes en dejarnos en los comentarios tus dudas, porque podríamos estar ayudándote a que tú puedas cobrar algún tipo de dinero extra que podría llegarte muy bien en este año 2024. Para darte una idea de qué estados han estado recibiendo controles de estímulos recientemente, hay muchos estados que ofrecen pagos de reembolsos o controles de estímulos a principios de este mismo año 2024. El tema es que cada estado tiene diferentes criterios, diferentes módulos de pagos, diferentes requisitos. Pero vamos a mencionarte algunos de ellos para que tomes nota. Tenemos para empezar a Alabama, Arizona, California, Colorado, Georgia, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Montana, Nuevo México, Pensilvania, como lo acabamos de mencionar, Carolina del Sur y Virginia. Pues si eres un residente de estos estados, no dudes en dejar tu comentario para que de este modo podamos ayudarte.